Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les envío un abrazo y un beso fraternal. Muchísimas gracias por estar en esta cita conmigo en este canal de YouTube, Berta Melo, psicóloga y coach. Muchas gracias por estar acá. El domingo se celebra el Día del Padre y es una fecha, como todas esas fechas especiales, como Día de la Madre, Navidad, Día de Acción de Gracias, fechas que implican la presencia de alguien de la familia o que implica el concepto de familia, son fechas buenas para algunos, pero también dolorosas y sobre todo fechas muy especiales por el contenido emocional y la carga emocional que tienen. Hay muchas personas que este domingo, en el Día del Padre, van a pasarlo en soledad o en tristeza, padres que perdieron a sus hijos de una manera trágica o por una enfermedad, padres que se desconectaron con sus hijos por algo que aconteció en el pasado y aunque ese pasado ya tiene 20 o 30 años y ellos ya están mayores, parece que cada día y cada año cobra más vida y hace que las personas, padres e hijos, se distancien más. Feliz día para los padres que han logrado crear una buena familia, unas bases estables y que pueden compartir y congregarse con sus hijos este domingo. Un abrazo para todos aquellos padres o para todos aquellos hombres que sin ser padres directamente, sin ser padres biológicos, ubicaron una posición de padrastros, una posición muy poco gratificante, con muchas ausencias, con muchas cargas, pero con un valor inmenso, que hicieron de hijos ajenos sus propios hijos y se enfrentaron a muchísimos más desafíos que si fueran padres biológicos. Este domingo surgen muchas condiciones, muchas emociones, muchas experiencias y esperamos de corazón que este domingo, que es el Día del Padre, sea un día que pueda acercarnos más a esos hombres que se convirtieron en padres y que son hombres buenos y padres buenos. Empiezo el día de hoy con una frase que escuché y que dice: hacemos lo que podemos con lo que hicieron con nosotros. Y ser padre es bastante difícil. Creo que ser mamá es mucho más gratificante. Se tiene en otro peldaño, en otro altar a las madres y en otro a los padres. Cosa que no debería de ser así, porque una madre buena merece un peldaño y un estatus alto igual que el de un padre bueno. Se dice que ante la crianza de los padres hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Y ante la crianza, escuché que los padres comenzaron con una desventaja evidente frente a las mujeres. Porque mientras para las mujeres la maternidad es una experiencia que se vive y se atraviesa por el cuerpo, desde lo biológico, para los hombres la paternidad es una construcción cultural y social. Esta construcción social y cultural determina el tipo de padre que vas a ser en función al grupo social, a la cultura, a la familia, a las herencias de tu propio padre o de las experiencias que viste de los otros padres y en general las experiencias de los hombres. Ser padre como que implica un poco más de tardanza. La mamá está en los primeros años de vida con el niño, le provee lo básico, que es la alimentación, la leche, el calor, el contacto, y el padre como que tiene que esperar porque tiene que proveer, salir, y se pierde esos momentos de cercanía
que sí tienen las mujeres. Escuchaba a un periodista peruano decir cómo le cambió su concepto de vida el hecho de ser padre, que él no había pensado ser papá, pero desde el momento en que su esposa le dijo que estaba embarazada, él decidió que tenía que aprender y cambiar ciertas condiciones. Una de las condiciones psicológicas que más impacta cuando se asocia a los padres es la huella del abandono, tanto de papá como de mamá. Pero hay mucho más abandono físico y emocional de parte del padre que de la madre. Hasta en el mundo animal vemos esas experiencias de los patos, ¿no? Como cada año, este año no vino, pero cada año llegaba a mi jardín una pata con 7 patitos. Nunca supe cómo llegaba. Acá hay un lago que está como, digamos, a 1 milla de mi casa, y me parecía asombroso y tierno ver cómo llegaba a mi jardín, que tengo un jardín grande en la parte de atrás. Llegaba al jardín esta pata con sus 7 patitos por 2 años consecutivos. Esta patita cuidaba a sus patitos y no se alejaba de ellos para nada. Vi después que al segundo día la patita ya no estaba, se había ido. Y cuando yo empezaba a acercarme, llegaba volando y se paraba en el muro, y desde el muro, desde lo alto, miraba porque tenía una mejor visión y podía proteger mejor a los patitos. Y no se separó de ellos. El primer año murieron casi todos los patitos. Y después que murieron y los tuve que sepultar en el jardín, esta patita se quedó ahí en el muro observando, y volvió 3 días después, volvía. Y me acuerdo que el segundo año, no, creo que solamente fue un patito el muerto, y después desaparecieron, no sé cómo se los llevó, igual que los trajo, se los llevó. Pero curioso, esta patita volvió 2 días después de que ya se los había llevado, y comió en mi mano unos pedacitos de pan que le puse, y por 2 días vino como a despedirse. Entonces ella estuvo presente, ¿no? Y nunca vi al pato. Nunca vi el papel masculino, el papel del macho que llega a proteger. No sé dónde estaba, a lo mejor estaba haciendo tareas mucho más peligrosas, pero la patita estaba ahí. Entonces, como que la mamá, el papel de la mamá implica una dificultad mayor porque tiene que estar en presencia física, y el padre es el que decide alejarse, ¿no? Entonces hay siempre esta huella de abandono más de la figura paterna. Y esta huella del abandono, o esta herida del abandono, queda por muchos años, si no para toda la vida, cuando no es tratada y cuando no es aceptado esa ausencia y ese vacío del que voy a hablar ahora. Hoy día voy a hablar de la huella del abandono, del concepto que tenemos de padres y de hombres. Voy a hablar también un poquito sobre el concepto que estamos teniendo de los hombres, y que yo creo que hay que cambiarlos porque se está haciendo como una casa de brujas. Entonces estamos percibiendo y creando, dando nacimiento a un concepto negativo del hombre. Y por último, voy a dar como hija algunas estrategias, porque no soy mamá, unas estrategias de tanto a los hijos como a los padres sobre cómo mejorar los vínculos ahora, en estos tiempos, no de desafíos o de mayores desafíos. Creo que cada generación, de hecho, tiene sus propios desafíos, sus propios beneficios, sus propias dificultades. Entonces no podemos decir que antes fue mejor, que había menos peligro, que había menos desafíos y que ahora hay mucho más, porque el ser papá o ser mamá tiene los desafíos en cada época y en cada generación, y son grandes. Entonces vamos a empezar ahora con esa primera parte, que es cuáles son los conceptos que tenemos de los hombres, qué pasa con los hombres ahora, qué pasa con el papel de papá, y después nos vamos a las huellas, a las estrategias, y comparto la experiencia de un periodista peruano que no puedo decir el nombre porque se me fue.
pero y entramos ya en el tema. ¿Listos? Vamos a entrar primero a la parte de ¿escogemos a nuestros padres o nuestros padres nos escogen a nosotros? Creo que todos hemos pronunciado, y si no hemos pronunciado en algún momento lo hemos pensado. Yo sí confieso que en algún momento le dije a mi papá, yo no pedí nacer, tú me trajiste. Y esa verbalización y esas expresiones propias de esa etapa que yo le llamo la edad de la completa estupidez, donde por el hecho de ir a la universidad o de tener 20 años o de estar más fuerte físicamente, lanzamos tantas tonterías y creemos que sabemos más que nuestros padres, cuando la verdad es que nunca vamos a poder saber más que ellos, porque ellos tienen una ventaja, que son los años vividos, la experiencia. Entonces, ¿escogemos a nuestros padres o ellos nos escogen a nosotros? Y escuché a este periodista decir, bueno, en mi mochila de vida me metieron de todo en mi mochila de vida sin pedirlo. Y la metafísica dice algo muy interesante. Yo empecé a estudiar metafísica hace 5 años y la metafísica dice que nosotros escogemos a nuestros padres. ¿Y por qué escogemos a nuestros padres? No escogemos a nuestros padres como un castigo personal. Escogemos a nuestros padres para elevar nuestro espíritu, para vivir una experiencia y que esa experiencia nos lleve a aprendizajes y esos aprendizajes nos lleve a una elevación en nuestro espíritu. ¿Esto es cierto o no es cierto? Como todas las teorías, no sabemos si es cierto o no, pero me parece muy válido y lo utilicé porque fue una fórmula muy positiva y sana de tener un contexto mayor sobre nuestra propia existencia. Porque cuando decimos que nuestros padres nos escogieron, hay mucha gente que sigue manipulando, sigue haciéndose la víctima, y no es una experiencia o una creencia que yo considere sana como psicóloga. Pero este concepto de la metafísica me pareció práctico, objetivo, pero sobre todo saludable desde el punto de vista emocional. Me acuerdo que alguna vez lo compartí en un grupo de mujeres. Y por supuesto, cuando escuchas esta frase de que nosotros escogimos a nuestros padres y no nuestros padres a nosotros, suena muy duro y suena fuerte para una cultura que ha crecido teniendo el concepto de ser víctimas. Y cuando somos víctimas, es bueno porque echamos la culpa a otros. Pero es muy malo porque perdemos nuestro poder y la capacidad de elevarnos y de superar obstáculos y crecer emocionalmente y psicológicamente. Entonces, escoger un padre que abandona, ¿por qué tendría yo que escoger un padre que abandona? En mi caso, por ejemplo, mi mamá murió cuando yo era muy pequeñita y mi padre fue el gran líder para mí, el gran maestro, y mi homenaje para él, para mi papá Héctor, que tuvo una larga vida, que nunca se casó y que cuando enviudó crió a 8 niños, a 8 hijos, a 6 mujeres y 2 hombres, él solo, con todos los miedos, los desafíos, la carga tan pesada que ni siquiera puedo imaginarme, y si me imagino me supongo que será el 1% de lo que verdaderamente era y de lo que él vivió. Él nunca se volvió a casar y dedicó su vida a nosotros. Fue un hombre de disciplina, un militar, y que gracias a él yo tengo mis títulos, me convertí en profesional y comparto todos estos contenidos siempre en el nombre de él, en función a él, porque él me dio todo eso, me dio de hecho la vida, empezando por el punto más importante y básico, me dio la universidad, la formación y los valores, me dio el concepto de amor. Para él
mi mamá era el amor de su vida y de él capturé ese concepto del amor y por ese concepto es que vivo esta experiencia de amor. Entonces, en el caso personal, ¿por qué puede alguien escoger a una mamá que va a morir y va a dejarnos pequeñitas? Y voy a experimentar esa ausencia para toda la vida. Bueno, porque eso nos permite crecer, porque me permite valorar la presencia de una madre y me permite valorar el concepto de ser madre y permitirme elegir tener hijos o no. Fue una experiencia muy importante que también me enseñó a ver en otras mujeres y en mis hermanas principalmente a esas maravillosas madres sustitutas que me apoyaron, me amaron, me dieron la compañía. Entonces nunca, después que me hice psicóloga y empecé a leer metafísica, empezó a cambiar mi concepto de vida, mis perspectivas. No culpo a nadie ni me culpo y para mí cada experiencia es un aprendizaje y está en mi control, y lo que no está en mi control aprendí a aceptarlo, y las ausencias, como esta ausencia de una mamá, no la trato de compensar con la presencia de otras mujeres. Las otras mujeres que fueron, por ejemplo, mis hermanas mayores y que me dieron ese amor y me fortalecieron, pero la ausencia de la mamá, ese vacío, quedó y va a quedar y lo acepto. Y no vivo en nostalgia o en depresión o en tristeza. ¿Por qué mi mamá tuvo que morir cuando yo era pequeñita y no pude, ella y otras mujeres? No. Pero eso lo gané a través de mis estudios, de mi experiencia y de mi hambre por conocer cosas y encontrar soluciones a cuestiones que yo misma me planteaba. Y la metafísica es una de esas. Entonces, ante un padre ausente o que abandonó, que llaman heridas de la infancia y que tiene 50 y 60 años y que sigues llevándola y diciendo por qué tu padre te abandonó y odiando a tu padre, vive esa ausencia. Acepta ese concepto de la metafísica porque te va a ayudar, que por algún motivo escogiste un padre que después te iba a abandonar, y el motivo siempre es un motivo de luz, es un motivo que te permite elevarte como ser humano, como persona, y que te permite elevarte como un ser espiritual. No hay nada que cobrar a otros y no hay nada que pagar. Cada uno paga sus propias facturas. Entonces, las huellas del abandono, que se vive esas experiencias en los primeros años, por eso es tan importante a los papás, a las mamás que deciden ser papá y mamá, que son personas sanas psicológicamente. Esas ausencias, por ejemplo, de trabajar mucho porque tengo que proveerle de una casa hermosa o tengo que darle un viaje a Disney, tratar de compensar y de equilibrar, porque esas ausencias, esa falta de compañía en los primeros 6 años de vida del papá van a ser muy importantes, que los va a fortalecer o los va a debilitar. Pero si ya sufriste esa ausencia o ese abandono, fortalécete y aprende en el camino, aceptando que es una ausencia, que no la vas a poder compensar y que no puedes cobrarle toda la vida eso a tu padre o cobrarte a ti mismo teniendo esa herida. Esta huella del abandono también sirve para que se medite mucho más. Creo que en esta generación se está meditando mucho más y se está optando por saber si decido o no ser papá o mamá. Pero si ya decides ser papá o mamá, saber que esas ausencias van a crear un sentimiento de abandono, que implica, por supuesto, después enfrentarlo, trabajarlo y estudiarlo para superar ese abandono y para aceptar esa ausencia. Pero que si ya decides ser papá o mamá, tienes que entender que tienes que tener la parte material asegurada para que pueda la mamá dedicarse los primeros 5 años
a criar a su niño y a darle ese amor sin ese sentimiento de dejé una parte de mi vida por 5 años y volverla a tomar, me va a ser muy difícil. Entonces, sí, los niños necesitan el tiempo de papá y de mamá. Eso es algo que necesitamos, que es el alimento emocional que nos va a servir de materia prima para todo lo que hagamos en nuestra vida. El segundo punto es de si escogemos o no escogemos a nuestros padres o si ellos nos escogen a nosotros. Y como te dije, la metafísica dice que nosotros escogemos a nuestros padres para elevar nuestro espíritu, para ser mejores espiritualmente. Nunca como un castigo personal. Y siempre para poder superar esa situación y hacernos mejores seres humanos. En cuanto ¿qué hace un hombre sano? Un hombre sano que decide ser papá, primero decide ser papá o no es como una circunstancia o un accidente, pero un hombre sano, como hablaba este periodista, decide cambiar, hacer cambios en su vida. No se puede seguir igual siendo mamá o papá y pensando que nuestra vida va a ser igual. No, tenemos que hacer cambios. Cuando una vez que ya el hombre se entera que va a ser papá, tiene que empezar un proceso de aprender a dejar ciertas cosas y a tomar otras. Empezar a compartir cosas simples como bañar al bebé, darle de comer al bebé, darle la leche, que eso no sea un privilegio de la mamá, sino que sea un honor para ambos, porque solamente en la medida en que el hombre se acerque a ese contexto de bañar al bebé, de cambiarle el pañal al bebé, de tocar esos piececitos, de ponerle talco, de levantarse en las noches, eso va a ser la semilla que haga que crezca y que se potencie el amor y el vínculo entre niño y papá, entre niña y papá. Y cuando se potencia el vínculo y se crea un vínculo sano entre niño y papá o niña y papá, el adulto va a saber comportarse, comprometerse y va a crear un vínculo estable con una pareja en su vida adulta. Este periodista peruano también dijo que él decidió cambiar con su esposa su vocabulario y cambiaron la palabra ayuda. Cuando hay papá y mamá, no hay uno que ayuda al otro. No es que la mamá exige, tienes que ayudarme, porque ayuda implica el mayor porcentaje es tu compromiso y yo estoy aportando, te estoy dando una migaja, estoy cooperando contigo. Y cuando se es papá, no hay una cooperación, es un trabajo de ambos. Entonces empieza a cambiar el vocabulario y las palabras que usas para que tú puedas sentirte orgulloso de ser un líder y un guía y ser el que después, imagínate que tu hija o tu hijo ya se vuelve profesional o es adulto y diga, como yo estoy diciendo en memoria de mi padre, todo lo que yo soy y este contenido y este momento es gracias a él. El haber encontrado un amor sano en mi vida, una pareja adecuada, es gracias a él, a ese vínculo que yo establecí, a esa formación que él me dio, a ese tiempo que él me dio, a esos sacrificios a los que yo pude ver después que pasó la edad de la estupidez, porque pasamos una edad de la estupidez en la que creemos que somos mejores que nuestros padres o que sabemos más que nuestros padres. Este periodista peruano también dijo que se asustó cuando iba a ser papá, se asustó, porque en su contexto laboral él experimenta, él ve y observa que el machismo está presente. Entonces se asustó y pensó, ¿y si nace una niña, va a ser víctima del machismo que existe en esta sociedad? Entonces tengo que aprender a cambiar el concepto que tengo yo mismo de hombre y a cambiar el concepto que tiene mi entorno sobre el machismo. Yo puedo decir como mujer y como profesional que yo nunca fui víctima o testigo del machismo. Él dice que él vio en su empresa que se pagaba más a los hombres por ser hombres
que a las mujeres, o que se dejaba de darle un cargo superior a una mujer por el hecho de que podía estar, pues estaba joven y que si se embarazaba iba a hacer un contratiempo para la empresa. Yo nunca observé eso en mi ambiente laboral o en universitario. Sé que existe el machismo, sé que en el mundo se han dado esas diferencias entre hombres y mujeres. A mí nunca me pagaron menos en mi puesto como psicóloga por el hecho de ser mujer. Nunca. Entonces, tal vez fue que yo no viví la experiencia de machismo en mi padre, y como no viví esa experiencia y esa formación de machista, entonces no estaba en mi entorno inmediato o en mis experiencias de vida. También hay una parte en que tenemos que tomar en cuenta la paternidad en este momento actual de nuestra vida. Y hay una cosa que yo observo en mis sesiones de coaching y en las consultas, y es que los padres han dejado su bastón de la autoridad. El padre ha pasado de verse como una autoridad y se ha convertido en un colega del hijo. Y eso es algo muy importante, porque una de las cosas que a mí me benefició más es sentir siempre la autoridad de mi padre en su casa y en mi vida en general. No importa los títulos que yo haya tenido, o que yo haya emigrado, o que yo tenga más experiencia en la parte de migración o laboral, o que yo, nada. Cuando yo volví a la casa de mi padre era la autoridad máxima y se hacía en su espacio lo que él decía. Y los valores que él me enseñó son los valores que me han permitido mantenerme firme en épocas de crisis y de tormentas personales, sociales o familiares. Entonces, el bastón de la autoridad es algo que los padres deben de volver a tomar. No importa que tu hijo sea un milenio o que sea uno de la generación Z, que tú seas un baby boomer, no importa la edad que tengas, tú eres el papá y eres el abuelo y tienes doble título, doble poder y doble autoridad. Y esa autoridad nunca se debe de perder como padre o como madre, porque cuando el papá suelta ese bastón de la autoridad es cuando comienzan las crisis. Otra parte importante que quería compartir es la parte que se ha perdido, que la misma mujer o la misma mamá ha quitado a los que decidieron ser padres sin ser padres biológicos, es decir, a los padrastros. Conozco muchos casos de mujeres que se volvieron a casar o que eran madres solteras y que encontraron una persona buena y lo llevaron a la casa y lo presentaron como esposo, como pareja, y él se encargó de proveer, de dar alimento, de llevar al chico a la escuela o a las chicas a la escuela por 15, por 20 años, pero que nunca tuvo el bastón de la autoridad, porque en el momento en que él quiso disciplinar, la madre saltó para proteger a su patito y le dijo: a mi hijo tú no le llamas la atención porque su mamá soy yo y tú no eres el padre. Y volvemos a los conceptos de quién es el padre. Y padre no es el que engendra, padre es el que provee las condiciones de un hogar armónico, que provee las condiciones alimenticias, que provee la guía, que provee el acompañamiento y que está la presencia física. Entonces, a todos esos padrastros que han sido padres, pero que nunca les dieron este bastón de la autoridad, es un privilegio y un deber de nosotros volverle a dar ese espacio, de aceptar e identificar ese gran papel que desempeñaron y que ocuparon cuando los padres biológicos decidieron salir de la vida de esos niños o de esas niñas. Cuando ese padre llegó como padrastro a sustituir y que tuvo que decir:
yo no vengo a sustituir a tu papá, pero que sí llegó a sustituir el amor, el espacio, la protección, y que por eso merece que nosotros identifiquemos ese espacio, que podamos compartir ese privilegio, que podamos darle honor a ese hombre que sin ser padre biológico dio ese espacio de armonía, de sustento físico, emocional y espiritual a esa familia. Cambiemos los conceptos que tenemos sobre el hombre y los padres. Que si tienes un padre alcohólico, un padre que te abandonó, un padre abusador, un padre que te pide dinero, que mantengas esa distancia porque tienes que protegerte, que aceptes esa ausencia, que no aceptes que tienes que estar ahí, darle el dinero, salir del trabajo, buscarlo porque está en una de las esquinas tirada simplemente porque es tu padre. Un padre sano merece todo, aunque sea biológico o no. Y un padre tóxico y dañino merece crearse un espacio por protección. Exactamente. Un padre abusador, un padre alcohólico, un padre vividor, un padre controlador, un padre narcisista es un virus que debemos mantener alejado y crear ese espacio y esa distancia sana, sin heridas, sin cobrar, sin ausencia, aceptando la ausencia, aceptando ese vacío y tratando de ser mejor. Y si tienes un padrastro que llegó a tu vida y que te dio esa estabilidad, esa protección, ese espacio, ya es tiempo de decirle este domingo: feliz día, papá. Gracias y perdón por mi época de estupidez. Gracias por compartir, gracias por darme tu like. Por favor, coméntame qué temas vives tú como hombre, como papá, que la sociedad está poniendo a un lado a los hombres buenos y a los papás buenos y a los tíos buenos y a los hermanos buenos, y se está diciendo que el hombre es abusador, golpeador, y no es así. Hay más hombres buenos que hombres tóxicos o enfermos emocionalmente. Gracias por compartir este video. Por favor, suscríbete porque así me permite que yo pueda compartir más contenido contigo. Mira este video de inicio a final y compártelo con alguien que está viviendo la época de la estupidez y que necesita como un sacudón para que podamos privilegiar el hecho de tener un papá, biológico o no, tener un papá sano que nos fortalece, que nos desintoxica y que nos da la mano para caminar con él. Feliz día, papá.